El mensaje de hoy se titula El medio del arrepentimiento, ¿sí? Y para ello quiero iniciar con algo. Cuando nosotros llegamos al Señor, cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Por ejemplo, algunos llegaron al Señor por medio de una decepción amorosa, puede ser. Otros llegaron a Dios por medio de una crisis financiera. Otros llegaron a Dios o el Señor usó ese medio como arrepentimiento, quizás una situación muy difícil en cada uno de nosotros. Obviamente que no en todos es igual. Algunos dirán, no, yo no llegué por nada difícil o llegué simplemente porque, pero bueno. Pero la mayoría de nosotros, casi todos, hemos llegado por medio de alguna circunstancia difícil a Dios. Algunos se consagran a Dios con todo su corazón y viene ese arrepentimiento cuando estamos pasando diversas pruebas, diversas dificultades en la vida, diversas disciplinas que Dios quizás ha permitido en nosotros, o algunos simplemente por la mera bondad de Dios, porque han visto la bondad de Dios en sus vidas. Y así hay muchos medios por el cual Dios trae arrepentimiento a nuestros corazones. Obviamente que el fin principal de la palabra y de Dios es que en nosotros siempre haya arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Dice amén? Pero cuando nosotros ya andamos en la vida cristiana, quizás ya no son las dificultades o las pruebas o las disciplinas las que traen arrepentimiento a nuestras vidas. Dios usa algo que es sumamente importante para nosotros y día tras día exponernos a ello. Cuando nosotros ya llevamos años en la vida cristiana, hay un medio que Dios usa para traer arrepentimiento y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El medio por el cual Dios trae arrepentimiento a un cristiano es la palabra de Dios. Cuando nosotros ya llevamos un buen tiempo, la palabra de Dios es el instrumento principal para traer arrepentimiento a nuestras vidas. Es por eso que es tan importante que día tras día nosotros nos expongamos a la palabra. Es por eso que es tan importante que el congregarnos, el venir a la iglesia, porque Dios a través de un mensaje puede traer arrepentimiento a tu vida de algo que estás haciendo mal. Por eso es tan importante ir a un grupo familiar, porque el Señor puede usar a ese líder para hablarte precisamente en lo que estás errando, y precisamente Dios te habla porque Dios quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces el pecado está trayendo maldición a casa. Muchas veces el pecado está estancando bendiciones en casa. Y entonces Dios constantemente te habla. Y ahí la importancia de exponernos a la palabra. Ahí la importancia de no solamente congregarnos, sino hacer de este libro algo importante en nuestras vidas, en nuestro día a día. El poderlo escudriñar en la mañana, el poderlo escudriñar en la tarde, el poder estar día tras día ahí con la palabra del Señor. Porque en la medida en que la Biblia comienza, en la medida en que la Biblia nos habla, pues la palabra nos va a ir perfeccionando y va a ser un medio para traer arrepentimiento a nuestras vidas. ¿Dice amén? Así que hoy nos vamos a enfocar un poco en la palabra del Señor. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento auténtico, sabe que el verdadero arrepentimiento no viene de las cosas externas o no viene de las cosas que nos suceden. Hay personas que les puede suceder algo bien difícil en su vida, pero bueno, se acercan a Dios, no sé si usted lo ha visto, pero ya Dios como que obra y luego vuelven a lo mismo. ¿Usted se ha dado cuenta de ello? Ese arrepentimiento no es un arrepentimiento auténtico. Las cosas externas o las circunstancias que nosotros vivimos no traen arrepentimiento genuino, arrepentimiento auténtico, verdadero. El verdadero cambio siempre viene cuando Dios nos convence a través de la palabra.
en ese momento hay un cambio profundo en nuestros corazones. El verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, que nos lleva a tener una vida transformada. Y Dios quiere que haya cambios en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Algunos nomás dicen, no nos gusta el cambio. ¿Cuánto les gusta el cambio? A nadie. A nadie les gusta el cambio. No, pastor, otra ciudad. No, pastor, no nos gustan los cambios. Pero son necesarios en nuestra vida. Porque nosotros no podemos ser iguales que las personas de ayer. Dios quiere cambios porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted no puede ser el mismo de ayer, con los mismos resentimientos, con el mismo corazón amargado, con las mismas cosas. No. Dios quiere que en nuestra vida haya arrepentimiento para que entonces haya una transformación integral en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que la palabra produce en nuestra alma. Pero si hablamos de solo la Biblia no produce cambios duraderos en nosotros. Hay mucha gente que es muy docta en la palabra y se sabe la Biblia de tapa a tapa y conoce muchos pasajes y conoce muchos versículos. Pero si no está el Espíritu Santo, si no se combina el Espíritu Santo con la palabra, pues en realidad solamente será letra. Y la letra en sí misma no hace nada. Usted puede conocer muchos pasajes bíblicos, pero solo en conocimiento. Pero es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de las verdades bíblicas. Es Él quien te convence de ese pasaje bíblico que quizás no has querido aceptar durante muchos años. Es Él quien te convence, porque muchos leemos la Biblia y hay cosas que todavía no las aceptamos. Hay cosas que todavía decimos, no, esto no, como que todavía no. Pero es porque quizás el Espíritu Santo, o tú no has permitido que el Espíritu Santo te convenza. El Espíritu Santo usa como instrumento la palabra de Dios para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él usa la palabra para convencerte en lo que tú y yo estamos mal día tras día. Es Él quien día tras día nos convence. Por eso cada vez que leemos la palabra del Señor, cada vez que vamos a la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra alma y que nos convenza de lo que Él quiera convencernos. Es sumamente importante que cada vez que acudimos a la palabra, le oremos al Espíritu Santo. Le pidamos su dirección, su guía. Porque la palabra es tan importante de que no puede haber salvación sin la palabra. Mire lo que dice Romanos 10, versículo 17. Dice así la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Le pregunto algo en esta mañana: ¿por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra. Yo he escuchado a mucha gente que dice, y no estoy diciendo que los testimonios son malos, no, son muy buenos, hay que testificar. Pero he escuchado a personas que dicen que salga a testificar para que la fe del pueblo se aumente. No, la fe del pueblo no se aumenta con los testimonios. La fe del pueblo se aumenta cuando escucha la palabra de Dios. El hecho de que nosotros expongamos nuestros oídos a escuchar la palabra hace de que nuestra fe aumente. Por eso cada domingo que venimos, aunque usted no se da cuenta, pero cada domingo, cada jueves que estamos en la iglesia, nuestra fe tiende a aumentar al exponernos a la palabra. Porque la fe viene por el oír. Entonces, la salvación viene de la palabra. No puede haber salvación
si no hay palabra de Dios en nosotros? Mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. Espero en esta mañana no demorarme. Espero. Primera de Pedro 1:23 dice así. Escuchen lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Entendió ese pasaje? Yo tampoco. Pero para que lo entienda, mire esta versión, ahí sí lo entiende. Mire, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, siga, sino gracias al mensaje de Dios. ¿Sabe por qué usted ha vuelto a vivir? Gracias al mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Sabe que en la vida deben haber dos tipos de nacimientos, verdad? El nacimiento natural, ¿sí? Y el nacimiento espiritual. ¿Cuántos tiene usted? No lo sabemos. Espero que los que estamos aquí en esta casa ya hayamos nacido a una nueva vida en Cristo. Porque algunos pueden estar viniendo a la iglesia y puede ser que todavía no han nacido de nuevo. Y pueden ser muchos. Espero que nosotros hagamos parte de esas personas que ya hemos nacido de nuevo. ¿Dice amén? Que hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Entonces el Señor dice, Dios les ha cambiado la vida, es por medio del mensaje, ese mensaje que trae vida, ese mensaje que nada puede destruirlo. ¿Y cuántos quieren un cambio de vida constante? Pues debemos exponernos cada día a la palabra de Dios. Si yo quiero un cambio profundo en mi vida, el cambio profundo en mi vida, y respeto la psicología y respeto la psiquiatría, mi hermana es psicóloga, pero el cambio en nuestras vidas no viene porque vayamos a recibir consejería de estas personas. Es bueno, pero el cambio genuino viene al exponernos a la palabra de Dios. El arrepentimiento viene cuando usted y yo entendemos que este libro no es un libro más, es la palabra viva de Dios. Ahí viene un cambio en nosotros. Ahora, con la Biblia en mano, vamos a centrarnos en un pasaje que sé que usted lo ha leído muchas veces, pero quiero en este día traerlo para centrarnos específicamente en este pasaje. Hebreos 4, versículo 12. Dice así. Mire lo que dice. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire eso. ¿La palabra de Dios es qué? ¿Usted ha visto una espada de dos filos? Yo no, yo he visto un machete y solo tiene un filo. Yo es lo único que conozco, un machete y un cuchillo, ¿verdad? Pero algunos quizás conozcan espada de dos filos. ¿Qué pasa con una espada de dos filos? Corta por lado y lado y ¿cómo será eso? Un cuchillo, pues uno sabe, ¿verdad? Pero la Biblia dice, y más cortante dice, que toda espada de Dios de dos filos, siga, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta dónde va la palabra? ¿Usted alguna vez ha estado aquí en la iglesia y le ha dado el pastor alguna palabra que le ha penetrado hasta los tuétanos? ¿Alguna vez? Eso hace la palabra. Y eso no puede hacer la psicología. No, ni la psiquiatría. La única que puede hacer eso, mire hasta dónde va la palabra. Cuando Dios nos da una palabra, un día que estamos desanimados y usted viene a la iglesia y viene una palabra que le traspasa el alma y el espíritu y va hasta las coyunturas y va hasta los tuétanos. ¿Sí le ha pasado? ¿A cuántos les gustan los tuétanos?
A mí sí, ¿no? A mí sí. Pero de la criolla. De esas otras no. Los tuétanos, eso. Pero eso dice la palabra, siga, los coyunturos y los tuétanos, y discierne, dice la Biblia, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, esto es a mí me parece tan chévere esto, porque mire que cuando usted viene a la iglesia y se expone a la palabra, usted tenía una intención y nadie lo sabía. Usted tenía algo que iba a hacer, pero viene a la iglesia y el Señor, ¡pum!, le dice, no lo haga, por medio de la palabra. ¿Sí le ha pasado? O sea, porque la Biblia discierne los pensamientos, lo que usted estaba pensando hacer, y en la iglesia le dice, no, arrepiéntete de eso, no lo vas a hacer. Y hasta las intenciones, tenías intención de ir y darle con la paila al marido, o no sé. Tenías intención de, no sé, tenías intención de algo malo, pero vienes a la iglesia y el Señor te da una palabra que tú dices, no, mejor ya no voy a hacer esto. A ver, ¿a cuántos Dios los ha librado de cosas así por exponerse a la palabra? Personalmente, a mí me ha librado de muchas cosas. Entonces, fíjese bien en estos pasajes. Es la palabra la que trae un arrepentimiento profundo desde adentro, en el corazón. La palabra de Dios penetra nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, quien nos constriñe con su poder a fin de que haya arrepentimiento en nuestros corazones, a fin de que haya ese arrepentimiento que necesitamos. Y yo le quiero decir algo en esta mañana: todos necesitamos arrepentirnos, y eso lo hemos venido mirando a lo largo de estos domingos. Y note la descripción de este texto. ¿Cómo el apóstol hace la descripción de la palabra de Dios? En primer lugar, dice que la palabra es viva. ¿Es qué? Es viva y eficaz, dice. Es una palabra viva. Le quiero decir algo, esta palabra no es una palabra muerta. Quizás palabra muerta son libros de antaño, el Quijote de la Mancha, cosas que ya pasaron. Pero la palabra que usted y yo tenemos en casa es viva y eficaz en nosotros, cuando nosotros le damos el lugar que merece. El Señor Jesucristo habla de eso, y es fuerte porque el mismo Jesús habló de eso. Juan 6:63, leámoslo, dice, mire lo que dice. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿cuáles palabras? Estas, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo quiero en esta mañana que usted salga de este lugar entendiendo que este libro no es un libro más, sino que es lo más valioso que usted y yo podemos tener en la vida. Es lo más valioso. Por eso debemos darle lugar día tras día. La palabra de Dios crea conciencia en el pecador. La palabra de Dios nos hace dar cuenta en lo que estamos mal. La palabra de Dios nos hace conscientes de que necesitamos volvernos a Dios y dejar nuestros caminos rebeldes. Es la palabra. Por eso es importante en esta mañana que prestemos atención a esto. El Espíritu Santo usa la palabra para dar al alma un conocimiento de Dios. Pero no solamente un conocimiento de Dios, para dar a nuestra alma un conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia nos hace dar cuenta de tantas cosas en nosotros. Es muy diferente a las cosas de afuera, porque las cosas de afuera, por ejemplo, estos hombres, ¿cómo se llama? Estos gurús del progreso, esos gurús que te dicen tú sí puedes, ¿sí se ha dado cuenta? Ellos no te hacen dar cuenta de lo que está mal.
Ellos más bien levantan tu ego y te dicen, no, yo sí puedo, yo sí soy el mejor. Y así te programan allá afuera. En cambio, la palabra es diferente. La palabra no levanta tu ego, la palabra no levanta tu orgullo, la palabra lo aplasta. ¿Y qué nos gusta más? ¿Qué nos gusta más? Eso, que nos levanten, ¿no? Claro, por eso me gusta escuchar, dicen, por eso me gusta escuchar a esos gurús, pues, sí, que te viven levantando. Pastor, pero la palabra, duro que viva aplastando. Pues sí, esa es la palabra. Nos hace entender muchas cosas de nosotros mismos. La Biblia dice que la palabra es nuestro espejo. ¿Y qué pasa con un espejo? Ahora ya las mujeres no andan tanto con espejo, ¿no? ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes yo me acuerdo que las mujeres andaban más con espejo. ¿Ah, sí? Ah, no sabía esa. Esa es nueva para mí. Pero yo me acuerdo que antes las mujeres eran con su espejo y qué chévere. Y yo la miraba y claro, con espejo en todo momento. Ahora no. Ah, claro, el celular lo usan, ¿no? Pero un espejo, ¿por qué me puso eso? Mire, la palabra es un espejo. Pero mire eso. El espejo a usted le hace dar cuenta de qué. ¿Cómo está usted? Si está bien, si está mal. En estos días teníamos un espejo pequeñito en la casa. Entonces ahora como mi hija ya no es niña. Antes no se miraba tanto en el espejo, ¿no? Pero ahora pues ya se mira en el espejo. Entonces ya me tocó comprar un espejo de aquí, y de tal manera que se mire en toda. Mi esposa sí se miraba ahí nomás. No, mentira. Pero ahora toca, y claro, entonces se miran ahí a ver si están bien o si están mal. La Biblia también es eso. La Biblia nos hace ver si estamos bien o si estamos mal. Pero siempre vamos a llegar a una sola conclusión: que estamos mal. Siempre. Nunca alguien puede leer la Biblia y decir, estoy pero súper. No, nadie puede llegar a esa conclusión cuando lee la Biblia. Siempre, cuando se miran al espejo de la palabra, siempre la única conclusión que se llega es: estoy mal. Estoy muy mal. Entonces, la Biblia no es solamente un montón de letras muertas que pronto van a desaparecer. No. La palabra es la mente de Dios. La palabra son los decretos del cielo. La palabra vive y vivirá siempre por la eternidad. Y eso debemos entenderlo. La palabra del Señor siempre vive en el corazón y en la mente de todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, porque es la palabra viva de Dios. Siempre va a vivir ahí. Opera en nuestra mente, opera en nuestros sentimientos, opera en nuestro inconsciente. La palabra de Dios a los escogidos nunca los deja tranquilos. ¿No se ha dado cuenta de eso? A los escogidos la palabra nunca los deja tranquilos. Siempre va a estar ahí. Vas a mentir y el Señor te trae un versículo. ¿Sí le ha pasado? Y dice, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Vas a hablar de alguien y de una te viene un versículo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vas a cogerte algo de alguien y los ladrones. Dígame si a usted ahora la palabra lo deja tranquilo. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque es viva. La palabra es viva. La palabra es realmente la ley de Dios en las manos del Espíritu Santo, que día tras día está vivificándonos y tratándonos de hacernos mejores. Una de las cosas por las cuales yo más le doy gracias a Dios y lo que amo más podría decirlo así, es la palabra de Dios. Y una de las cosas que usted debe amar por sobre cualquier otra cosa es su palabra. Si un predicador viene a la iglesia y ni abre la Biblia, no reciba nada de lo que escucha.
Porque usted viene a la iglesia es a recibir palabra de Dios. Esto es lo más importante para nosotros. El salmista decía: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Día y noche es ella mi meditación. Debemos día tras día aprender a meditar en la palabra todos los días. En segundo lugar, la palabra de Dios es poderosa. ¿Es qué? ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios es poderosa. Mire lo que dice Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es la palabra? Como fuego. ¿Y cómo es más? Por más duro que usted tenga el corazón, cuando el Espíritu Santo toca ese corazón de piedra, lo quebranta. Cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra, toca ese corazón, lo quebranta, lo hace pedazos. Porque la palabra es como martillo. Mírelo, mire este pasaje en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: ¿no quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Claro. La palabra de Dios es poderosa. Y día tras día, el Espíritu Santo está martillándonos la palabra a cada uno de nosotros. Todo el día, todo el día. Y más cuando usted empieza en la mañana leyendo la palabra, el Espíritu Santo va a estar ahí todo el tiempo. La palabra de Dios entra como fuego en nuestra alma y no nos va a dar tranquilidad hasta caer a los pies de Cristo todos los días de nuestra vida. No nos trae tranquilidad. El corazón de piedra es quebrantado por la palabra poderosa de Dios. ¿Ya se acabó el tiempo? Hola, ¿en serio? 2 minutos nomás he estado. La palabra de Dios en manos del Espíritu Santo es tan poderosa que nos da muerte, aunque es viva. Y vuelvo a decir eso. La palabra de Dios es tan poderosa que da muerte a nuestra alma. ¿Da qué? Porque mire lo que decía el apóstol Pablo, Romanos 7, versículo 9. Mire. Y yo sin la ley, mire, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero mírelo en otra versión para que lo pueda comprender mejor. Cuando yo todavía no conocía la ley, o sea, no conocía ¿qué? La palabra. Mire, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía. A ver, ¿cómo vivíamos cuando no conocíamos la ley? Tranquilos, nos emborrachábamos, andábamos insultando, andábamos quejándonos, murmurando y haciendo todo lo malo, y vivíamos. ¿Cómo vivíamos? Tranquilos. Y eso dice el apóstol Pablo. Yo vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Qué tremendo eso, ¿no? Claro, cuando ya, pastor, entonces mejor no haberla conocido. Pues ahora usted ya no tiene nada que hacer, porque ya conoce. Ya conocemos. Claro, vivíamos tranquilos, pero cuando conocimos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de lo malos que éramos. Yo me acuerdo que cuando no conocía la palabra, usted, donde me hubiera conocido, yo me creía el más, yo me creía el, mejor dicho. Yo en estos días pensaba, pobrecitas las novias que tenía en ese tiempo. No, de verdad. Humillándolas, creyéndome el más chacho, creyéndome el más lindo, creyéndome el más... Todo
Pero cuando conocí la palabra, la palabra me hizo ver que estaba en la inmunda. No sé si usted está entendiendo eso. Porque la palabra trae arrepentimiento, porque nos hace ver lo que está mal en nosotros. Y aún sigue haciéndolo en nuestra vida cristiana. ¿Dice amén? Aún sigue haciéndonos ver tantas cosas. Entonces la palabra de Dios, día tras día, nos da muerte a los pecados que amas. Estaba leyendo un artículo de ¿cuál es el pecado que más amas? Porque aunque usted no lo crea, hay pecados que amamos. Aunque usted no se les dé de fariseo, porque los fariseos dirían, no, yo sí no amo el pecado. No, pero siempre hay un pecado que amamos. Por ejemplo, algunos podrían decir, yo amo el chisme. Sí, me gusta el chisme. Otros dirán, no, yo amo la mentira, me gusta la mentira. Otros dirían, no, yo amo, ¿qué más puede ser? Bueno, muchos pecados. Muchos dicen, quizás yo amo la pornografía, muchos dicen yo amo... pero cuando la palabra, por medio del Espíritu Santo, viene y se hace viva en nosotros, esa palabra da muerte a los pecados que amamos. Y entonces, aunque los amemos demasiado, ya el Espíritu Santo obra en nosotros y sabemos que eso está mal y ya no lo hacemos. ¿Dice amén? Por más que los amemos. La palabra mata esas ambiciones que amamos. La palabra mata esos planes que amamos. La palabra mata nuestro fariseísmo. La palabra mata nuestro egoísmo. La palabra mata nuestro orgullo. Y nos deja tendidos en el piso, rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Eso hace la palabra. Por eso es espada de doble filo. ¿Qué pasa si usted coge una espada y le da a alguien, mejor dicho, cómo lo deja? ¿Cómo lo deja? Tirado, sangrando. Eso hace la palabra en nosotros. Y eso debemos permitir que la palabra hable, que la palabra haga en nosotros. Nos deja a los pies de Cristo tirados, clamando, ten misericordia de mí, soy pecador. Eso hace la palabra. La palabra nunca va a ser otra cosa diferente. La palabra nunca levantará nuestro ego. Y fíjese bien, el Espíritu Santo pone esas palabras y dice que la palabra es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo pone esas palabras poderosas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 8:10. Después de aquellos días, dice el Señor, mire lo que dice, pondré mis leyes en la mente. ¿De quiénes? De nosotros, de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira eso. ¿Dónde colocará las palabras el Señor? ¿En la mente y en dónde? En Hebreos 10, versículo 16 también dice algo similar, mírelo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No podemos zafarnos de la palabra. No podemos zafarnos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha puesto muchas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta que hay algunas palabras que calan en lo profundo de nuestro corazón, aunque usted no se ha dado cuenta? Pero hay palabras, hay versículos bíblicos que han calado ahí dentro. Pero no es por usted. Es por la gracia del Señor que ha puesto su palabra en corazones de piedra como los nuestros. ¿Sabe por qué el Señor le dio a Moisés en el Sinaí las leyes en tablas de piedra? Porque era una representación de hacernos saber que aunque nuestro corazón fuese duro como una piedra,
El Señor un día las iba a quebrar y iba a poner las leyes en nuestros corazones de carne. ¿Dice amén? Claro. Y no podemos zafarnos de la palabra. La palabra nos persigue. La palabra día tras día está ahí con nosotros. La palabra está recordándonos día a día: tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres el pecador, tú eres el que necesitas un Salvador. Día tras día está recordándonos la palabra. Y cada uno hemos tenido experiencias de cómo la palabra día tras día hace eco en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios usa la palabra para dar muerte al alma antes de volver a levantarla. Y es fuerte. Mire lo que le digo en esta mañana. Tenemos que aprender a morir por su mano. Tenemos que aprender a morir a la palabra para podernos levantar a vida eterna. De lo contrario no podemos. Porque acuérdese lo que dice la Biblia: si la semilla no cae en tierra y muere, ¿qué pasa? Si no muere, ¿qué pasa? No da fruto. Pero si muere, dará mucho fruto. ¿Dice amén? Primero de Pedro 1:23 no está en pantalla, pero ese versículo describe cómo la palabra es viva. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? Es viva por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida a la palabra. ¿Dice amén? Y la palabra nunca puede ser destruida. Acuérdese lo que dice Mateo 24:35: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las modas cambian, los tiempos cambian, pero la palabra permanece. La palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Diga conmigo: es eficaz. ¿Qué significa eso? Que sea eficaz. Es efectiva. Por eso yo siempre digo que nosotros debemos exponer aún a nuestros hijos a la palabra. Ay, pastor, pero no creen. Pues coloque un cuadro grande con un salmo, de tal manera que cada vez que entre, lo lea, aunque no quiera. O coloque ahí detrás de la puerta del baño un salmo. Cuando se siente, no tiene nada más que leer, que aunque sea lea la palabra. Porque no es nuestra cantaleta que va a convencer a nuestros hijos ni a nuestra familia. Es la palabra viva de Dios. Es la palabra. Exponga la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a los suyos. Haga el altar familiar. Yo sé que los jóvenes de hoy en día no les gusta, pero nosotros tenemos que: vengan, mijo, vamos a leer la Biblia y vamos a orar un ratico. Yo sé que ellos hacen mala cara, pero la palabra es viva y eficaz. Vuelvo a decirle eso: la palabra es viva y eficaz. No sus palabras. Yo sé que nos han enseñado que nuestras palabras tienen poder, que no sus palabras. Las que tienen poder es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hará conforme para la cual ha sido enviada. Y usted puede enviar una palabra a sus hijos, leerles la Biblia, y un día el Espíritu Santo hará que esa palabra sea viva y eficaz en el corazón de sus hijos. Un día, no sabemos cuándo, pero Él lo hará. Porque la palabra nos vigoriza, la palabra es activa, la palabra es efectiva, la palabra trae convicción, la palabra trae convicción no solamente a nuestra familia, sino a nosotros mismos. La palabra nos hace discernir entre el bien y el mal.
Aún en el pensamiento del más santo, aún en el pensamiento del más entregado a Dios, del mejor de los hombres, la palabra le muestra lo que es. ¿Y qué es? Es un pecador. Eso es lo que nos muestra la palabra día tras día. El Espíritu Santo usa la palabra para darnos convicción de que estamos espiritualmente ciegos. ¿Dice amén? No podemos ver el peligro, de nuestra familia puede ver el peligro en el cual nos encontramos, a no ser de que la palabra nos haga ver. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4, del 3 al 4, no sé si lo puse. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cegó el qué? ¿Y quién nos hace ver entonces? El Espíritu Santo por medio de la palabra. El Espíritu Santo trae convicción de que también estamos sordos a causa del pecado. No podemos oír la voz de Dios a no ser que Él nos llame y abra nuestros oídos. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque un día éramos sordos al Evangelio, ¿se acuerda? Pero el Señor nos llamó y ahora podemos escuchar, y es un deleite escuchar la palabra de Dios. ¿Para cuántos es un deleite escuchar su palabra? Pero antes éramos sordos, no nos gustaba escuchar. Pero es el Señor quien abre nuestros oídos. Marcos 8:18, mire lo que dice. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Esos éramos nosotros. Y eso somos aún nosotros en ciertas cosas con respecto a la vida cristiana. La palabra nos dará la convicción de que somos corruptos. La palabra nos da la convicción de que somos viles, que por causa del pecado estamos enfermos. ¿Estamos qué? Génesis 6:5, creo que está o no está, ¿no? Romanos 3 del 10 al 12. Mire, como está escrito, mire, este ya lo hemos leído muchas veces, pero bueno, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Y usted picándoselas de que es tan bueno. No, pastor, yo sí soy bien bueno, si viera. Pero usted está contradiciendo la Biblia. Porque la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No lo digo yo. Y es durísima la palabra. Pero mire que la Biblia nos va bajando de los humos. ¿Cómo es que se dice? Nos va bajando los humos, ¿o no? Claro. Porque nos va aplastando, nos va cortando día tras día. La palabra nos hace ver y nos trae la convicción de que nos encontramos en un estado de parálisis espiritual por causa del pecado. Todos y cada uno de nosotros. El pecado ha paralizado nuestra voluntad, de modo que no tenemos poder para levantarnos de nuestra condición, por más fuertes que seamos. Romanos 5, versículo 6, mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Vuelvo a decir eso. No podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Cuántos han tratado de cambiar en sus fuerzas y no lo hemos logrado? Entonces, pastor, ¿qué nos queda? Porque yo he intentado y sigo igual. Pues permita que la obra del Señor se siga perfeccionando en usted. ¿Dice amén? La palabra de Dios nos da la convicción de que nuestros pecados nos han separado de Dios
y que nos ha convertido en su enemigo. La palabra de Dios nos da la convicción de que el pecado ha llenado nuestro corazón y nuestra mente de rebelión. Somos rebeldes por naturaleza. La palabra de Dios nos da la convicción de que somos carnales, de que estamos en enemistad contra Dios y que necesitamos arrepentirnos todos los días. Y yo creo que ya voy a ir terminando. Siguiendo con Hebreos 4, nos dice que la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo es más cortante que una espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios abarca absolutamente todo. No hay pensamiento, no hay propósito, no hay intención que no esté dentro del alcance de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo hace penetrar la palabra en el alma del hombre, lo convence de sus pecados, lo convence de que está mal. Yo no sé usted, pero ¿alguna vez usted ha tratado de convencer a su esposa de que está mal? ¿Y lo ha logrado? No. Nunca. Yo sabe que entendí eso, entonces he dejado eso más bien en las manos de Dios. Y mi esposa también. He escuchado a mi esposa decir, por mucho tiempo ella trató de convencerme de cosas que estaban mal en mí, pero nosotros siempre tendemos de que cuando la esposa o el esposo nos dice algo, por llevarle la contraria, no lo hacemos. ¿Sí o no? Es verdad. Pero cuando Dios, por medio de su palabra, y entonces nosotros como esposos, en vez de estar dígale y dígale y dígale, vamos a la oración, es Dios quien se encarga de convencer por medio del Espíritu Santo de Dios. Es Él. Él convence. Él cambia el corazón. Él cambia la mente. Así que ya no se estrese tanto. He escuchado a esposos decir, no, pastor, es que yo le estoy enseñando, dice. Usted no es el maestro de su esposa. Usted es el esposo, ¿no? Y así he escuchado, o esposas, no, pastor, es que le estoy enseñando a mi esposo, dice. No, usted no es ni la maestra, no. Usted es el esposo y usted es la esposa. Y son una sola carne, dice amén. Son una sola carne. Entonces la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Es la palabra que penetra y nos hace dar cuenta de muchas cosas. Otra, la palabra de Dios hiere y da vida. ¿La palabra de Dios qué? ¿A qué da muerte, pastor? A todo lo que ya hablamos hoy. La palabra de Dios, mire lo que da muerte. La palabra de Dios da muerte al fariseísmo. Y que Dios nos ayude a darle muerte a eso. Porque habemos muchos en la iglesia cristiana que todavía nos comportamos como los fariseos. Y ponemos cargas que no debemos poner, que ni nosotros queremos levantarlas. Y nos comportamos con hipocresías y nos comportamos con apariencias. La palabra da muerte al fariseísmo. La palabra da muerte al pecado, a la incredulidad. La palabra nos hace decir lo que repitió el salmista, que dijo, ay de mí porque estoy deshecho, estoy perdido y necesito ser encontrado. Dice amén. Esa debe ser nuestra oración. Señor, estoy perdido y necesito ser encontrado. Mire la obra que la palabra del Señor hizo en David. Y ya termino con esto. Quiero que vaya a su Biblia, porque eso no lo escribí ahí, pero quiero que vaya a su Biblia. Yo sé que usted ya lo ha leído tantas veces, pero quiero leerlo. Vaya a Salmo 51. Mire la obra que hizo la palabra de Dios en la vida de un pecador, un hombre que falló, un hombre que estaba haciendo las cosas mal. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión.
borra la mancha de mis pecados. Lávame de mis ¿qué? Diga, de mis pecados. Diga, mis pecados. ¿De quién son los pecados? Míos. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Y purifícame de mis pecados. Pues reconozco. ¿Qué hizo él? Eso hace la palabra en nosotros. La palabra nos hace reconocer esto que reconoció David. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Yo le tengo una noticia en esta mañana. Yo sé que a usted le gusta que le digan que las bendiciones lo persiguen, ¿no? Pero aquí dice la Biblia que hay otra cosa que nos persigue. ¿Qué nos persigue? Las rebeliones. ¿De qué se va a dejar alcanzar usted? ¿De las rebeliones o de las bendiciones? Pero mire lo que reconoce el salmista: reconozco mis rebeliones, Señor. Y no es una rebelión, dice mis rebeliones. Está en plural. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. ¿Quedará demostrado en qué? Mire lo que dice. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. ¿Y qué dice el Señor aquí en la palabra? Que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos malos, que no hay ni uno bueno. Mire lo que dice el salmista: quedará demostrado que tienes razón, Señor, en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Qué lindo eso, ¿no? Que nosotros reconozcamos: Señor, es justo lo que me ha pasado. El salmista estaba diciendo, se le había acabado de morir el hijo, ¿se acuerda? Señor, es justo lo que me está pasando. Es justo este desierto. Es justo esta crisis que estoy viviendo, porque lo merezco, Señor. O sea, este hombre, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba diciendo: Señor, tienes razón en lo que dices en tu palabra. Soy malo, estoy mal, necesito cambiar, necesito arreglar mi vida. Tienes razón en lo que dices, y sé que tu juicio es justo contra mí. Todo lo que estoy viviendo es justo porque he sido desobediente. ¿Por qué no dice amén a eso? Mira, ahí sí no dice amén. Todo lo que estoy viviendo es justo porque he sido desobediente. Tú me has hablado y yo me hago el loco. Tú me dices: haz esto, y yo no quiero. Señor, es justo que la crisis venga a mi casa. Mejor dicho, Señor, antes estoy en la gloria, porque yo debería ya estar, pero por tu misericordia estoy en pie. Qué duro eso. Versículo 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Siga. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas. El 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y aquí viene lo bueno: devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, y no me quites tu Santo Espíritu. Señor, sé que soy lo peor, pero una cosa te pido: no me expulses de tu presencia, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Qué lindo eso, ¿no? Mire, David no culpó de sus pecados a nadie. Si usted lee el versículo, siempre decía mis. Él no culpó a nadie de sus circunstancias ni de lo que él estaba viviendo. Él entendió que era por culpa suya. No culpe a nadie.
Dígale al hermano, es su culpa. Es su culpa. Él se hizo a cargo de sus pecados y se arrepintió de ellos ante Dios y clamó a Dios pidiendo misericordia y perdón. Esa debe ser nuestra actitud. Pero hoy en día no, hoy en día nos han enseñado otra cosa y en vez de pedir perdón a Dios, comenzamos a pensar en lo que merecemos. No es que yo me merezco. Y entonces, y alguien viene a sobarnos el hombro, ¿no? Y nos dice, no, es que usted es bien bueno, usted se merece el cielo, ¿no? Y la Biblia dice, no, te mereces el infierno. Y el Señor dice, no, no te mereces nada. No, es que no sé por qué me va tan mal, pastor, yo soy bien bueno. Tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos hacernos cargo de nuestra culpa ante Dios y debemos hacernos cargo de nuestra situación y saber que es por mi culpa. Algunos pensarán y dirán, ay pastor, entonces usted es por su culpa que está pasando todo eso. Sí, y ya lo acepté delante de Dios y ya me he arrepentido delante de Dios, porque hay tantas cosas en mí que están mal delante de Él. Y necesito postrarme ante Dios y decirle, Señor, perdóname y crea en mí un corazón limpio. Y ayúdame. Tenemos que hacernos cargo de nuestra culpa y de nuestra condición de lo que estamos viendo hoy. Tenemos que confesar, he pecado y soy culpable. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, he pecado y soy culpable. Y es justo todo lo que estamos viviendo. El Espíritu Santo tiene que abrir nuestro corazón para que por medio de la palabra de Dios podamos ver nuestra condición perdida, podamos ver nuestra condición de desdicha, nuestra condición de pecado. Y sé que esto no nos gusta oír, porque no es lo que comúnmente escuchamos. Pero el orgullo no nos deja admitir que somos pecadores hipócritas, que somos pecadores que merecemos el infierno. Y como dijo Pablo, soy el más grande de los pecadores. Pero este es el tiempo para acercarnos a Dios y arrepentirnos como David. ¿Cuántos dicen amén? Y pedirle a Dios que nos ayude en nuestro camino y en la vida cristiana. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y hable con Dios.